¿Hay espacio hoy en su corazón para la palabra del Señor? ¿Sí hay espacio en su corazón para recibir palabra de Dios hoy? Qué bueno, eso es importante, saber que en su corazón hoy hay espacio. Y justo hablando que somos una familia de seguidores de Jesús que disfruta y contagia la vida plena en Él, a mí me ha correspondido compartir hoy en esta primera parte el tema seguidores que contagian. Seguidores que contagian. Y bueno, yo no sé si allí en producción tenemos un videíto, dos videitos con los cuales he querido iniciar. No sé si es posible en este momento y ellos me estén escuchando allí en producción, y si no avanzamos. Escuchen. Creo que no es muy bueno iniciar una predicación con ustedes contagiados de bostezos, ¿verdad? Pero, querida iglesia, la risa es contagiosa, ¿verdad? Los bostezos son contagiosos. La gripa se contagia también. COVID-19 es supremamente contagioso. La amargura también es contagiosa. La alegría es contagiosa. La buena actitud es contagiosa. Pero ¿sabe que un seguidor de Jesucristo es altamente contagioso? No todos lo creen. Un seguidor de Jesús es altamente contagioso. Aleluya. Hay dos partes en la enseñanza esta mañana. La primera, somos seguidores. Cuando estuve buscando el significado de la palabra seguidor, me encontré que seguidor también tiene como sinónimo discípulo, discípulo del Señor. Ahora, como seguidores del Señor, nosotros, y ayer la pastora Marcela nos compartió aquí de forma muy clara y contundente y retadora lo que significa ser un discípulo del Señor. Yo solamente esta mañana quiero tomar dos citas muy rápidas que las vamos a tener en cuenta, y allí en casa también tú las vas a poder leer quizás. Y en este momento quiero decirle, la palabra seguidor está como de moda. De pronto a nosotros nos encantan los términos en inglés, y en inglés hoy en día a los seguidores se le llama, esta generación, por eso las predicaciones deben ser, como somos una comunidad intergeneracional, la predicación también debe procurar ser intergeneracional, que toda la población pueda entenderla. Y entonces ustedes escuchan el término followers. Para ellos es más común eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los followers son seguidores. Y hoy en día en marketing se determina la aceptación de una marca o la aceptación de un personaje a través de ¿qué? De cuántos seguidores tiene. Y esos seguidores están pendientes de las publicaciones, de los anuncios de ese personaje o de esa empresa. Entonces determinan si tiene un buen nivel de aceptación. Ahora, ese follower tiene que estar pendiente de las publicaciones, está pendiente de lo que ese personaje o esa marca está publicando. La Biblia nos dice algo si nosotros somos llamados seguidores de Jesús, y vamos a ir a Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 1. Hebreos 12:1 nos habla algo acerca de ser seguidores de Jesús. Y por favor acompáñenme allí a la palabra, y dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros, ojo, ese enlace por tanto indica que hay algo anterior, y es todo el capítulo 11. ¿Alguien me puede decir aquí de qué trata el capítulo 11 de Hebreos? De los héroes de la fe. Hicieron obras tremendas, pero otros también
fueron hasta el martirio y el sacrificio a través de la fe. Muchos de ellos murieron sin haber recibido lo que ellos esperaban recibir, pero siguieron confiando. Entonces el capítulo 12 inicia con ese conector. Por tanto, nosotros también, ustedes y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Algunos teólogos dicen que esa nube de testigos son precisamente todos esos héroes de la fe anteriores. Tenemos referentes, tenemos ejemplo. Dice: despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mire lo que dice: puestos los ojos ¿en quién? Un seguidor de Jesús pone su mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra, sí, del trono de Dios. Querida iglesia, queridos amigos, en esta carrera de la vida cristiana es necesario que usted y yo pongamos nuestros ojos en Jesús. No despegue ni por un instante los ojos de Jesús. Un seguidor en vida en acción, un discípulo en vida en acción, no pone su mirada en el pastor, ni en los líderes, ni en la estrategia, ni en la edificación. Un seguidor de vida en acción, un discípulo, tiene sus ojos puestos en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, querida iglesia, es importante entender esto, y lo escuché hace unos días. Cuando un cristiano se aparta de la iglesia debido a que los hombres le fallaron, significa que nunca colocó sus ojos en Jesús. ¿Quiere que se lo diga clarito? Cuando usted se va de la iglesia porque alguien le falló dentro de la iglesia, eso significa que su discipulado tiene que ser evaluado, puesto que nunca puso los ojos en Cristo, el que nunca nos va a defraudar, el que nunca nos va a fallar. ¿Estamos así? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora Jesús no miró el sufrimiento, sino que contempló la gloria venidera, y por eso permaneció. Segundo aspecto, un seguidor de Jesús sigue las pisadas del maestro. La pastora Marcela ayer nos habló de ese texto que para ella es el texto base de lo que significa el discipulado. Yo no me hablé con ella, pero también lo tenía para esta predicación. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios quiere afirmar una verdad en nuestros corazones. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Mire lo que hace un seguidor de Jesús. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fueron llamados. Ustedes y yo fuimos llamados, porque dice, fueron llamados ¿para qué? Porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo. Mire lo que dice: dejándoles ejemplo, para que sigáis ¿qué? Para que sigáis ¿qué? ¿Usted se ha puesto a pensar cuáles son las pisadas de Jesús? Porque si sus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11 nos habla de héroes de la fe, heroínas de la fe, pero en Hebreos 12 nos dice que el autor y consumador de la fe no es Moisés, no es Abraham, no es ninguno de estos personajes poderosos, sino que el autor y perfeccionador de la fe se llama Jesucristo. Por esa razón, tus ojos deben estar puestos en Jesús. Y ahora Pedro nos dice: Jesús nos llamó, nos dejó ejemplo para que usted y yo, ¿qué hagamos? ¿Qué debemos hacer? Seguir sus pisadas. Un seguidor de Jesús en vida en acción, ¿qué pisadas debe seguir? Debe seguir las pisadas de sacrificio y negación. Jesucristo dijo
y Dani lo manifestó en el tiempo que estuvo acá. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? ¿Qué dijo Jesús? Tome su cruz y sígame. Negación y sacrificio. Un verdadero seguidor de Jesús sigue las pisadas de Cristo porque hace un sacrificio no impuesto, sino voluntario, en respuesta al amor que Él tuvo con nosotros. Se niega a sí mismo para seguir a Jesús. ¿Qué otra pisada debemos nosotros seguir? La pisada o los pasos de obediencia. Jesús mismo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué pasos debe seguir un discípulo de Jesús, un seguidor? Los pasos de obediencia del Maestro. Y vaya que Jesús sí nos dio ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre. Tercero, un seguidor de Jesús debe seguir la huella de los pasos de santidad de Jesucristo. Jesús dice que fue tentado en todo, ¿pero qué? Sin pecado. Usted dirá: ay, pero fue Jesús. Juan Carlos, en esa época no había Twitter, no había Facebook, no había tantas así, las niñas no salían así como salen hoy, no habían ese tipo de tentaciones. Déjeme decirle, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Sin pecado. Tú y yo debemos seguir los pasos de santidad de Jesús, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Debemos seguir los pasos de servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, un seguidor aquí en esta iglesia de Jesús, ¿qué debe hacer? Seguir las pisadas de servicio. Te involucras en los ministerios de la iglesia para servir a Jesús. Sirves con tus dones y talentos a Jesús, porque te dio ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. Debemos seguir las pisadas de amor de Jesús. Por eso Jesús dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Será que esta es una familia en la cual nos amamos los unos a los otros? Somos diferentes, pero nos amamos, como lo decía ahora Dani. Somos distintos, diferentes generaciones, pero reina en medio de nosotros el amor, porque seguimos las pisadas de Jesús. Y también un seguidor de Jesús sigue las pisadas de fe del Maestro. Jesús anduvo por la tierra haciendo milagros, maravillas, y Jesús dijo: el que cree en mí, cosas mayores que estas harán. Aquí debe haber una iglesia de seguidores de Jesús, una familia de seguidores de Jesús que opera maravillas y milagros en fe para que Jesucristo sea glorificado. Amén. Aleluya. Entonces no se les olvide, iglesia, pisadas que debemos seguir, porque Él nos dejó ejemplo. Y si tú eres un seguidor de Jesús, debes seguir esas pisadas de santidad, pisadas de negación, pisadas de consagración, pasos de servicio, pasos de amor, pasos de fe. Esa es la primera parte. Ahora voy a la segunda. Somos seguidores que contagiamos. Diga conmigo: contagiamos. Contagiamos. Ahora, esta es una cualidad de todo seguidor de Jesús. Es una condición propia de nosotros. Nosotros estamos llamados a contagiar. Ahora, hay un grave problema con esa palabra hoy en día, porque esa palabra pobrecita le ha tocado resistir todo esto del COVID-19. Entonces la palabra contagio como que no la vemos de una forma positiva, sino más bien de una manera negativa. Pero yo quiero hacer una claridad respecto a la palabra y voy a entrar en el rescate semántico y lingüístico de la palabra contagio. Porque es que la palabra contagio, alguno, uy, guácale, qué susto, me da rabia, no quiero escuchar de eso. ¿Por qué la nombran? ¿Por qué la mencionan? El problema no es de la palabra. Yo me puse en la tarea de buscar el significado, la raíz etimológica
de contagio. Y escuche bien lo que yo encontré. En el latín, ¿sí?, dice lo siguiente: la palabra contagio tiene un prefijo que es con, que en latín es cum, y es la palabra que compone muchos términos como conjunto, global, junto a. Escúchelo bien, no se lo pierda, porque aquí viene toda la esencia. ¿Por qué contagiamos? Entonces, con significa conjunto, estar junto a alguien, estar cerca de. Y la otra palabra, que es tangere, significa tocar, pero también carga la idea de influencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que contagio no solamente tiene las implicaciones de transmitir algo negativo. No, el contagio tiene otras acepciones y otras aplicaciones. Por eso aquí somos una familia de seguidores de Jesús que contagiamos la vida plena en Jesucristo. Amén. Y contagio es influencia. Y ahora, ¿qué requisitos o qué condiciones debe haber para que exista contagio? Desde esa raíz, ¿qué fue lo primero cuando apareció que primero fue una epidemia y después se convirtió en pandemia? ¿Qué fue lo primero que hicieron como una medida para evitar el contagio? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo? No se les entiende con ese tapabocas. Ah, muy bien. Fue el distanciamiento, 0 abrazos, 0 picos, distanciamiento, 0 reuniones. Resulta que para contagiar se necesita cercanía, se necesita estar unidos, se necesita estar en conjunto. Entonces nosotros los cristianos hacemos todo lo contrario a lo que fue la medida, sí, porque no puede haber contagio en aislamiento o en distanciamiento social, querida iglesia. Jesús nunca tuvo la intención de ser un ermitaño, de ser un misántropo. Yo no sé si saben qué significa misántropo. ¿El que va a misa? Es la persona que no se relaciona socialmente, que le fastidia a las personas, que no puede por algún asunto de orden psicológico. Tampoco tuvo la intención de ser una seta. ¿Saben qué es una seta? Yo tampoco, pero una seta. No, una seta también era un religioso que consideraba que para poder vivir en santidad se requería aislarse del mundo, necesitaba apartarse. En la Edad Media, que surgen las abadías y los monasterios, hombres bien intencionados pero honestamente equivocados, pensaron que la forma de guardar la santidad era apartándose del mundo y encerrarse en una abadía o en un monasterio. Y ellos pensaron, algunos de pronto de forma muy honesta querían hacerlo, pero estaban honestamente equivocados, porque es que a veces las personas honestas pueden estar honestamente equivocadas. Entonces ellos pensaron que la forma de agradar a Dios era distanciarse, como algunas sectas que llaman a sus adeptos para que ellos se distancien de la familia. Pero déjeme decirle hoy, familia Vida en Acción, que un seguidor de Jesucristo no se esconde, un seguidor de Cristo no se aísla, un seguidor de Cristo no está por allá alejado de la sociedad. Un seguidor de Cristo entra en contacto y se acerca a la gente como lo hizo Jesús. Se acercó al necesitado, se acercó al pobre, se acercó al desventurado, se acercó de manera especial. Bueno, en esta época nos toca con los debidos cuidados y protocolos, porque ese virus sí que hace daño, pero está sencillamente aquí manifestando Jesús, porque él mismo lo dijo: por tanto, id. Por tanto, id y me seréis testigos. ¿Qué indica eso? Que el cristianismo no se vive en aislamiento, que el cristianismo no se vive en distanciamiento social, que usted y yo hemos sido llamados
¿Para qué? Para contagiar, porque nos acercamos a la gente. Aleluya, ¿sí lo están entendiendo? Ese cristiano que se vuelve huraño y que dice: desde que voy a Vida en Acción yo no saludo, yo no me sonrío, ya ni me hablo con los vecinos, ya me alejé de la familia porque todos son una manada de pecadores. No, Dios te llama a que tengas prudencia en escoger tus amistades, los más cercanos, pero nunca Dios te llama a que te escondas de la sociedad. Aquí vimos a un abogado, vimos a una doctora, vimos a un doctor en educación, a un pastor, a un apóstol, y vimos diferentes profesiones. ¿Para que se escondan? ¿Ellos dónde deben estar impactando y contagiando? En el lugar donde Dios los ha puesto. Usted y yo somos llamados a brillar y acercarnos a la gente en los lugares donde Dios nos ha establecido. Amén. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros, iglesia? Escúchelo, el cristianismo no se vive en distanciamiento social. Necesitamos acercarnos como familia. El cristiano debe ser alguien que se acerca a los demás con el genuino interés de acercarlos a Jesús. El cristiano es un seguidor de Jesús sin tapaboca. Uy. No se quiten el tapaboca, por favor. Lo estoy hablando en sentido figurado. ¿Sabe por qué? Porque el tapaboca oculta. A todos nos toca usar por asunto del contagio. Pero a ustedes no les han enviado por ahí memes y videos chistosos acerca. A mí me enviaron uno que decía: no te enamores en pandemia. Y mandaban el video de una chica súper hermosa de aquí para arriba, y después se quitaba el tapabocas y tenía barba, bigote y estaba mueca. Entonces el video decía: no te enamores en pandemia. Y es que el tapabocas oculta. Por ejemplo, el que no se afeitó esta mañana o no se lavó la boca, pues con tapabocas lo disimula. La señora no se preocupa que ella siempre, con su detalle de lucir bonitas, ella siempre tiene que estarse pintando sus labios bien bonitos. Yo no sé cuántas ahí lo dirán: ¿y para qué si nadie lo va a mirar? ¿Sí o no? Quiero decirles, iglesia, para contagiar a los otros de Jesús, te debes quitar la careta. Te debes quitar el tapabocas. ¿Sabe qué significa eso? Que un cristiano que quiere contagiar a los demás necesita ser auténtico. No puede ser un hipócrita, no puede estar vestido de religiosidad, de legalismo. No puede ser una persona de apariencia, porque el tapaboca oculta la verdadera identidad. Un cristiano seguidor de Jesús debe ser auténtico, real, transparente, sin tapaboca, para contagiar el amor de Jesucristo a las demás personas. Amén. Y no estoy llamando a que ahorita en fe se quiten los tapabocas, a ver. No, eso es otra cosa, pero estoy hablando en el sentido figurado. Tú no debes ser un aparente, porque el aparente hace mucho daño. Necesitamos contagiar realmente. Y contagiamos el amor de Jesucristo. Pero primero, no puede ser en distanciamiento social. Segundo, tú tienes que quitarte el tapabocas. No puedes ser un hipócrita religioso. No, tú tienes que ser una persona que se muestra auténtica, frágil ante los demás, pero que Dios en su misericordia te ha redimido y te ayuda a salir adelante. Tú no tienes que decir: ay, es que a mí, como hace muchos años nos decían: sí, pare de sufrir, aquí se le acabarán los problemas, y acepta a Cristo y se le vienen más problemas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Con todo y situaciones difíciles, tú y yo sabemos que esas personas que nos pueden estar viendo, a veces no solo testificamos con las bendiciones, testificamos con el sufrimiento. Porque hay gente que nos mira y dice: oiga, ¿cómo ese señor, con todo lo que le ha pasado, puede seguir así de contento? Y uno puede responder: porque Jesucristo es mi Señor y es mi Rey, y Él tiene control de todas las cosas.
Amén. Eso es ser auténtico. Ahora, para poder contagiar, hay algo muy lógico. Escúchelo bien. No solamente te debes acercar, no solamente te debes quitar el tapaboca, todo lo contrario a lo que nosotros nos han enseñado ahora para evitar el contagio. Pero ahora se trata de contagiar. Entonces debes tener algo que contagiar. Algo debes tener. El que tiene gripa contagia gripa. El que tiene odio contagia odio. El que tiene buena actitud contagia buena actitud. El que tiene alegría contagia alegría. El que tiene pereza y bostezos contagia bostezos. Cada cual contagia de lo que es y de lo que tiene. Entonces, para poder contagiar, debemos tener algo que contagiar. ¿Qué tienes tú para contagiarle al mundo? Diga conmigo, tenemos la vida plena en Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Tremendo! Ahora, esto de contagiar también significa que nosotros como familia nos contagiamos los unos a los otros. Recuerda que las noticias en pandemia era que hubo una reunión social y se contagiaron los unos a los otros. Porque se acercaron. Pues en esta iglesia usted contagia a los hermanos en adoración, contagia en servicio, contagia en devoción, contagia en compromiso. ¿Usted es una persona que contagia a los demás? Yo veo a algunos servidores y yo soy contagiado por la disposición de ellos para servir. Yo veo adoradores acá y soy contagiado por la adoración de ellos acá. Yo veo gente en servicio social y yo me contagio, porque es que nos contagiamos los unos a los otros. Mateo capítulo 5 verso 13 y 14, Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero también dijo: ustedes son la luz del mundo. Querida iglesia, escuche bien lo que voy a decir. Jesús no dijo: ustedes serán. ¿Han leído las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, el tiempo verbal está en futuro. Bienaventurados los pobres porque serán, porque recibirán, porque tendrán. Pero esto aquí de influencia cristiana nos habla del presente. Ustedes son. Es decir, que el cristiano no tiene que hacer curso para ser sal y luz. Usted, por ser cristiano, ya es sal y ya es luz. Es tu condición. Y la sal, una de sus aplicaciones es que le da sabor a la vida. ¿Es agradable estar con usted? Los vecinos saben que cuando lo saludan, usted no es el gruñón de la cuadra, la señora Limón del vecindario. ¿Es agradable estar con usted en la empresa, en la fábrica? Usted es el viejito gruñón, todo me fastidia, como dicen los muchachos, porque esto es intergeneracional. Ellos, como dicen, qué fastidio. Y como todos lo reducen, dice: ay, qué fasti. Capellán, dejaste tarea, ay, qué fasti. Tú no puedes ser así. Y la Biblia dice que tú eres luz. Y una luz no se puede esconder. Es decir, que cuando Cristo ya brilló en ti, ya tú no puedes andar, sí, pasar desapercibido, porque ya tú eres un referente moral y hay luz y hay bendición que tú puedes contagiar a los demás. Y quiero cerrar con esto, iglesia. El contagio se propaga. ¿Qué dice? ¿Cuánto duró COVID-19 para propagarse en el mundo? ¿Cuánto le demoró a ese bichito? Se propagó en el mundo. Pregunto, ¿será que nosotros tenemos la misma velocidad de contagio para viralizar a Jesús en el mundo y que el mundo lo pueda conocer? ¿Será que usted y yo podemos propagar el amor de Jesucristo y contagiar la vida plena en Él?
¿Será que usted y yo, como seguidor de Jesús, podemos contagiar los pasos de santidad, los pasos de compromiso, los pasos de obediencia, los pasos de sacrificio? ¿Es usted alguien que contagia la vida plena en Él? Recuerda, y termino con esto: aquí no se vale ser asintomático. ¿No se vale qué? No en esta iglesia, no en esta. Hay otras iglesias que yo he visitado que hay asintomáticos de santidad, que hay asintomáticos de sacrificio, que hay asintomáticos de evangelismo. ¿Qué es el asintomático? Que no sabe que lo tiene, pero lo propaga. Acá no se vale. Un cristiano no puede andar sin saber: hey, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿A dónde pertenezco? No, aquí un seguidor de Jesucristo en vida en acción sabe quién es en Cristo, sabe por qué está aquí y sabe por qué debe propagar la vida plena en Él.